aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi... Bueno, muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Daisy. Hoy vengo a contar mi testimonio. Hace tiempo atrás, en un servicio que fui con mi esposo a la iglesia de Santa Ana, en un local que se llamaba Santa Rosa, se llama actualmente Santa Rosa, en una predicación un hermano estaba hablando de que muchos hermanos tenían sus testimonios y esos testimonios eran de aumento de fe para muchos hermanos. Y yo, dentro de mi ignorancia, le digo a mi esposo, ¿acaso él tenía su testimonio? Él me dice que no. Y yo le digo, yo tampoco. Si alguna vez nos dieran una oportunidad, ¿qué aumento de fe le podemos dar nosotros a los hermanos? Y Dios me dio mi propio testimonio. A la semana de que yo fui a ese servicio, empecé con fuertes dolores de estómago. Fui a muchas partes y siempre me decían que era cólico, que algo había comido que me había hecho mal, me inyectaban, y para la casa. Pero en el trayecto nunca llegué sin dolor a mi casa, siempre estuve con mucho dolor de estómago. Y cada vez esos dolores eran más fuertes. Me empezó a doler la espalda, con vómito, y ya no quería ir a ninguna parte de urgencia porque era siempre lo mismo. Y hasta que ya fui al hospital de Colbún, a urgencia Colbún, y me atiende un doctor súper jovencito. Y al momento de atenderme el doctor me dice que lo que yo tengo, él sospecha que yo tengo una pancreatitis. Había escuchado yo de esa enfermedad, de la pancreatitis, porque la hija del pastor Joel Montesino había tenido una pancreatitis. Me asusté mucho, y pidiéndole al Señor que no fuera una pancreatitis. Me trasladaron al hospital de Linares. En el hospital de Linares me tomaron los exámenes y efectivamente era una pancreatitis. Me dejaron, tuve 12 días en ese hospital sin consumir ningún tipo de alimento, solamente el suero. De vuelta me dieron el alta, de vuelta a mi casa, porque yo en cierta medida igual lo pedía mi alta, yo me sentía bien, porque yo en mi casa tenía una bebé de 3 meses y como mamá uno se angustia, porque sin saber cómo está su hija, siempre cuando yo preguntaba por ella siempre estaba bien. Y yo regresé a la casa, no alcancé a estar ni un fin de semana y me llevan nuevamente a urgencia porque empecé con muchos dolores. Me llevaron a la clínica del Maule, donde allá ningún doctor se hizo cargo de mí, no solamente pusieron un calmante y me dijeron que me iban a trasladar al hospital de Talca, porque en la clínica no me podían hacer nada porque ya mi pancreatitis estaba muy avanzada. Fue lo que le dijeron a mi esposo. Y en el hospital tampoco me querían recibir, porque decían que yo pertenecía a Linares. Hasta que llegó una doctora, y la doctora le dice a mi esposo que ella se va a hacer cargo de mí, pero que él tenía que tener claro que lo que yo tenía era demasiado grave, que por eso la clínica en cierto modo no se quiso ser responsable de mí, y que estuviera preparado para cualquier cosa. Porque con el grado de lo que yo tenía de mi pancreatitis, era para que yo ya no hubiera estado en esta tierra. Y le dijo a mi esposo que tenía que estar atento a su teléfono, que igual él fuera viendo el servicio, que fue algo que a mí me impactó mucho, porque yo decía, siento dolor, siento malestar, pero no para morirme. Y dentro de mi angustia yo le pedí al Señor que tuviera lástima y misericordia de mí. No tanto por mí, sino porque en mi casa me esperaba mi hija. Fueron pasando los días, me estuvieron en un box, ni siquiera en una sala. Y la doctora le decía a mi esposo que me tenían en un box porque así era todo más rápido, los exámenes eran más rápido, porque era urgencia. Y pasaron los días, seguía con eso, me tomaban resonancia, me tomaban escáner. Y era porque un cálculo de la vesícula que me había tapado el conducto del páncreas. Y no le daban esperanza a mi esposo porque decían que si a mí me operaban,
Al sacarme ese cálculo que me estaba tomando, tapando el conducto, le decía, es como que si yo quemara un nylon. Tu esposa tiene todos sus tejidos quemados por dentro. Y eso mismo me estaba a mí envenenando. Y nadie, ningún doctor, nadie, tenía la esperanza de que yo me podía salvar. Y un día, cuando ya me pasaron a la sala, tuve en la UCI casi un mes, me pasaron a la sala y llega una hermana, que no sé de qué iglesia sería, y me queda mirando y me dijo, el Señor me mandó a hablar contigo. Me dice la hermana, me dice, yo sé que tú tienes una pequeña, el Señor me dijo que tú tenías una hija pequeña, pero si tú no te humillas ante Él y le dices de corazón de que tú le vas a servir al Señor, me dijo, tú vas a seguir en esta dinámica. Y yo no me podía levantar, no podía nada, porque aparte de eso, de todas mis complicaciones, mis dolores, soy intolerante al teflón de las agujas y me dio flebitis en todo mi cuerpo. Yo estaba hinchada de cabeza a pies. Me tomaban la presión en los pies porque no podían tomármela de otra manera. Y en contra de los doctores, en contra de todos los que me cuidaban dentro del hospital de mi sala, me fui al baño y me puse a llorar. Y fue tanto mi angustia que yo le dije, Señor, ¿por qué me dio una hija? No, mejor lo hice con rebeldía, con enojo. Yo decía, si usted sabe que mi mayor deseo era ser madre, usted me concedió una hija y ahora esa hija, con lo que dicen los doctores, que va a quedar sola. Después de esa oración, que realmente fue que yo decía, en el lugar que estoy, en un baño de un hospital, fue de tanta angustia y pedirle al Señor que tuviera lástima, no por mí, sino porque yo tenía una pequeña. Yo decía, Señor, pasa los días. Yo dejé una bebé de 3 meses al cuidado de mis papás y de mi suegra, y llegué cuando mi hija iba a cumplir casi 6 meses a la casa, pero el Señor de ahí me libró. Pasaron los días, pasaron los meses, me operaron, y cuando me entregaron el cálculo, que supuestamente era grande y me estaba tapando el conducto, el doctor me dice que no había encontrado casi nada, solamente había como arena dentro de mi cuerpo. Y el doctor me decía, yo no sé en qué religión crees tú, si crees en la Virgen. Me dijo, pero saliendo de aquí, ándate al cerro. Me mandó al cerro de Talca a darle gracias a la Virgen. Y yo le dije que no era necesario ir al cerro, que solamente tenía que arrodillarme y darle gracias al Señor que me había librado de la muerte. Mi esposo nunca fue a contratar un servicio como a él lo mandaron. Le hicieron firmar documentos que bajo su responsabilidad yo me quedaba en ese hospital, pero no fue necesario. Llegué a la casa y tuve que empezar otro proceso, porque mi hija no me conocía. Yo la tomaba en brazos y era como que se la tomara alguien extraña. Ella lloraba y miraba a mi suegra porque ella fue su mamá durante esos meses. La Javiera me veía y era como ver a una persona totalmente extraña. Ella lloraba, tuve que conquistar a mi hija nuevamente. Pero le doy gracias al Señor a pesar de todo eso que yo pasé. Esa angustia que muchas veces, bueno, yo creo que muchos de ustedes me conocen, yo soy de un carácter muy fuerte. Y yo quería puro arrancar del hospital independiente, que yo estaba tan grave. En una ocasión le dije a mi esposo que en qué piso estaba. Mi esposo me dice que estaba en el 2.º piso. Y yo le preguntaba a él cuánta altura eso, eran 2 pisos, en metros. Mi intención era tirarme del 2.º piso, no para matarme, sino para arrancar a ver a mi hija. Yo decía, no tengo dinero, pero a mí los de los buses me conocen, yo sé que me llevan. Y yo creo que mi esposo sabía mis intenciones, me trajo todo. Me trajo ropa, pijama, pantufla, me trajo todo. Porque él sabía que mi intención era no escaparme, porque mi angustia. Los que son mamás me entienden que la angustia es grande cuando uno tiene un hijo lejos. Pero le doy gracias al Señor porque pude palpar su misericordia, porque a mi esposo jamás se le cerraron las puertas, jamás en esos 3 meses pudo trabajar.
Pero a mi hija nunca le faltó nada. Su leche, sus paños, sus controles. Porque la mano del Señor estuvo a nuestro favor. Llegaba gente a ver a mi esposo, a dejarle bendición. Hermanos de la iglesia iban diariamente a verme, no sé cómo se lo arreglaban para entrar, a peinarme, a lavarme. Y yo sé que todo eso, todas esas personas que fueron a visitarme, fue porque fueron movidas por el Señor. Y le doy gracias al Dios que le sirvo, porque estoy aquí disfrutando a mi hija que ya tiene 11 años y a otra pequeña que tiene 5. Y es porque el Señor tuvo lástima, misericordia. Y soy un milagro. Y soy un milagro que para la ciencia era difícil, pero para Dios nada es imposible. Gracias por la oportunidad.